Señor, tenemos hasta ahora, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Siento que sin ti mi vida estará y que sin tu amor no viviré. Estoy junto a olvidarte manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy junto a olvidarte manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré mi mamá? Quiero sentirte de mis maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré? Porque siempre ha tenido de mejores amigos al temor y la depresión, y que vive buscando respuesta a tal situación. Ruego por aquel que vino a este mundo sin padre, y por el recién nacido que abandonó en la calle una madre, por aquel que es golpeado desde que está en el vientre por un padre sin corazón, y que no tiene derecho al voto pues carece de voz. Ruego por aquel que tiene como hogar el vicio, y que no puede dejarlo pues se ha convertido en su oficio, por quien deja familia y amigos por un momento de placer, y como herido de bala va hiriendo por doquier. Ruego por aquel matrimonio que se ha deshecho, y por el hijo grita angustiado, a los dos tengo derecho. Cuando una sola carne es dividida, tiene que sangrar, y esa sangre que corre es testigo de una gran soledad. Vamos a leer el capítulo 18, el capítulo 2, versículo 18 en adelante, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Escuchen lo que dice Dios a la iglesia. Aquí le está hablando al pastor de Tiatira, para que el pastor se lo diga a la iglesia. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es muy importante. En nuestras obras postreras, de todos los elogios que le dio aquí, el mejor elogio que pudiera tener esta iglesia era que sus obras postreras eran mejores que las primeras. O sea, estaban terminando mejor que como empezaron.
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está el detalle. Que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Dios mío, la profundidad en la iglesia, gente averiguando acerca de las profundidades de Satanás. La doctrina de lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Porque tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que es servirte, adorarte, bendecirte. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Al primero que tú le hables sea a mí, háblame, Señor, lo que tú quieres, Dios mío, lo que tú quieras, háblame. Lo que tú me des de comer a mí, permíteme compartirlo con mis hermanos, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Háblale a la iglesia, Señor, necesitamos. Necesitamos escuchar tus palabras. Yo necesito escuchar tus palabras. Háblame a mí, háblame a mí. En el nombre de Jesús. A lo que tú me des, yo lo pueda compartir con ellos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero no traje mi reloj. Y el teléfono lo tengo grabando. Vamos a ver cómo es. La iglesia que amó creció, pero toleró lo imperdonable. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era una iglesia activa, amorosa, servicial. Wow. Activa, amorosa, servicial y creciente. Jesús mismo reconoce que sus obras eran más que al principio. Era una iglesia que desde afuera parecía perfecta, pero dentro había un problema que Jesús no podía ignorar, y era el problema de que, fíjate, el problema y la situación no era tanto Jezabel. Y por eso es que no trae la enseñanza. Jezabel estaba por allá por los tiempos de los reyes de Israel, por el tiempo de Acab, del rey de Acab en Israel, y Josafat y de los reyes allá. Pero el espíritu de aquella mujer malvada había llegado a las iglesias miles de años después. Y entonces llegó a la iglesia de Tiatira, que era una iglesia servicial, era una iglesia creciente, era una iglesia que amaba. Todas esas cosas son esenciales dentro de la iglesia y se deben de tener. Pero toleraban la doctrina de Jezabel. Son las cosas buenas que estaban haciendo, que la podían hacer crecer más y la podían hacer ganar más personas
se dañaran, Dios no podía tolerar eso y tenía que sacar. Porque esto no estaba dañando la iglesia desde afuera, no era que el enemigo venía desde afuera y atacaba a la iglesia, era que esto estaba dentro de la iglesia. Y ahí es donde está el peligro. Cuando se tolera el pecado en la iglesia, amado hermano, va a perder todo lo que Dios le ha dado. Santo es Dios, aleluya. La verdad, la santidad que tanto nosotros hablamos. Por eso es que yo no puedo entender y no puedo creer que hay personas que usan la falda hasta que la arrastra por el piso y las mangas hasta acá y el cuello hasta acá. Y como tienen el espíritu de Jezabel, son bochinchosos, borrachos, tocan bajo la influencia de borrachera, fornican y hacen todas esas cosas porque están tolerando el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia. Es bueno que tengamos esas cosas, es bueno que vistamos con modestia y con decoro y con sabiduría, como que queremos agradar a Dios. Pero ¿de qué nos sirve? Si lo estamos destruyendo por otro lado. La santidad no puede avanzar dentro de la iglesia y no puede avanzar en nuestras vidas, amado hermano, mientras toleremos el espíritu de Jezabel. Que yo le voy a contar más o menos. ¿Qué es? Este sermón va a revelar cómo una iglesia puede crecer en actividad, pero caer en la tolerancia. Y cómo Cristo llama a su pueblo a discernimiento. Saber discernir. Yo no quiero el primer don que yo le pido a Dios que le pueda dar a la iglesia. No es el hablar en lengua, no es, amado hermano, hablar en lengua, no es profetizar, no es esos dones. Yo no le pido a Dios tanto como le pido a Dios que dé el don de discernimiento, que nosotros podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. Porque cuando mezclamos la santidad con las cosas, amado hermano, impías y mundanas y demás, amado hermano, estamos pecando contra Dios. La santidad de Dios no se puede comprometer con nada. La santidad de la iglesia no se puede comprometer con nada. Amén, aleluya. Vive Cristo, aleluya. Alto sea el nombre de Jesús. Ojo como llamas de fuego, versículo 18. Ojo como llamas de fuego. Cristo ve más allá de la apariencia. Ve motivaciones. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas? Él ve las motivaciones, Él ve lo que nos motiva a nosotros. Si a nosotros lo que nos motiva es el dinero, o es la fama, o es la posición, o sea lo que sea que nos motive, que no sea Dios. Él sabe cuando a nosotros lo que nos motiva es que nosotros nos paramos aquí a cantar porque queremos que Dios nos vea cantando para su gloria. Amén, aleluya. No para que, wow, qué lindo cantó. Ese sí. Ese. Ve las motivaciones y ve las intenciones que hay dentro de nuestros corazones en todo lo que nosotros hacemos. Dios ve nuestras intenciones. Amén. A Dios no se le escapa absolutamente nada. A nosotros se nos podrá escapar, pero a Dios no se le escapa nada. Porque Dios todo lo ve. Tiene ojos como llamas de fuego. Penetran, amado hermano. Cuando te miran, ven todo. No hay una mancha, no hay nada que no vea. Pero nosotros tenemos que entender que Dios ve nuestras motivaciones y Dios ve nuestras intenciones y Dios ve nuestra influencia y Dios ve nuestras tolerancias ocultas. ¿Qué toleramos nosotros cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué toleramos nosotros? A veces
toleramos en el trabajo que el jefe nos ponga nuevo. ¿Ah? Pero el pastor le dice, hermano, usted Dios ve nuestras intenciones, Dios ve nuestras motivaciones, Dios ve, amado hermano, nuestra tolerancia se oculta. ¿Qué toleramos nosotros? Que a Dios no le agrada que nosotros toleremos. El pecado, hermano, el pecado, ese es lo que vamos a enfocar. El pecado no se puede tolerar nunca. Amén. ¿Sabe por qué el pecado no se puede tolerar nunca? Porque daña nuestra santidad y daña a la iglesia. Pie como bronce bruñido. Por otra cosa que el pecado no se puede tolerar es porque el pie como bronce bruñido simboliza juicio firme de parte de Dios, puro y perfecto. Cristo no camina con ligereza sobre el pecado. Tiene el pie como bronce bruñido. Él va a ir a la lentitud hasta que el pecado quede destruido, hasta que todo el pecado se salga del camino, hasta que no exista el pecado, amado hermano. Yo sé que no somos una iglesia perfecta y nunca, nunca seremos una iglesia perfecta hasta que no lleguemos al cielo, pero no podemos tolerar el pecado. Amén. No podemos. Antes de hablar de la iglesia, Cristo revela quién Él es. El que ve todo, todo, y juzga con justicia. Él no ve las cosas, no, Él juzga con justicia porque Él lo sabe todo. Nada se escapa. Dios mira tu corazón. Nosotros podemos ver lo que está. Yo puedo conocerte y mirarte de tal forma y puedo ver hasta el último, especialmente cuando un muchacho está, no sé por qué mire antes. Y digo esto, pero cuando un muchacho está enamorado de una muchacha, todo lo ve, por encima nada más. Tú tienes los ojos más lindos, el pelo más bello de la tierra. Pero Cristo va más allá de eso, desde el corazón. Lo que usted y yo no podemos ver es del corazón. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Nosotros tenemos que entender eso. Cristo reconoció lo bueno que tenía. Amor. No era una iglesia fría, amaba a Dios y a la gente. Fe. La iglesia de Tiatira tenía fe, no era una iglesia que no creía, confiaba y servía. Servicio. Era una iglesia trabajadora, no pasiva, no vaga, no halagán. Quiero decir las otras palabras. Paciencia. Sabían que la iglesia de Tiatira era una iglesia paciente, perseveraban en medio de las pruebas. Crecimiento. Tus obras postreras son más que las primeras. Había avance, expansión, movimiento. Cristo reconoce lo bueno de todas las iglesias, aún de esta iglesia. Dios reconoce todo lo bueno de todas las iglesias, pero no ignora lo malo. El que Él reconozca lo bueno de esta iglesia y le diga: ustedes tienen fe, tienen paciencia, tienen servicio, tienen amor, pero también tienen a Jezabel. Y eso hay que quitarlo, porque Dios, el que la haya alabado, no quiere decir que iba a ignorar lo peligroso de la iglesia. Jezabel era un peligro. Y yo le voy a decir, hermano, en 3 iglesias que yo he pastoreado 8, 4 iglesias que yo he pastoreado, el espíritu de Jezabel ha querido meterse. Una vez me agarró de sorpresa. Esas 4 veces el espíritu de Jezabel a mí me agarró de sorpresa, porque yo no tengo ojos como bronce bruñido, yo no tengo ojos como llamas de fuego, y me agarró de sorpresa y me dio duro.
me mostré una vulnerabilidad que quizás no hubiera mostrado. Pero que después que ese espíritu se fue cuando Dios más fuerte me hizo, fíjense. En mi debilidad Dios me dio fuerza, pero me agarró de sorpresa porque Jezabel siempre era sutil. Miren lo que hizo con la viña de Nabot. La viña de Nabot acá le dijo a Nabot, el rey de Israel le dijo a Nabot, mira, el rey de Israel era una persona buena, pero vivía con Jezabel. Buena hasta cierto punto, pero un rey malo. Véndeme la viña de Nabot o yo te doy una mejor, más cerca de tu casa, porque esa me queda cerca de la casa, yo quiero sembrar una legumbre. Véndemela. Y el Nabot le dijo, ¿cómo? Líbreme Dios. Nabot tenía visión de Dios y rapidito vio lo que Acab quería hacer, quitarle la heredad de sus padres. Y él dijo, líbrame Dios de yo darte a ti la heredad de mis padres. Era el rey, pero no le importó que fuera el rey, se paró firme en lo que creía y cómo servía. Yo no te voy a dar la heredad de mis padres, pero yo te doy, líbrame Dios de eso. Hoy en día, a veces sacrificamos todo por el peso, por el dólar, por el terreno, por la casa, por carros nuevos, por el trabajo. Sacrificamos la heredad de Dios. Pero Nabot no quiso. Y entonces se fue llorando acá. Se fue a llorar, no comió ni bebió nada y se acostó en la cama como un nene, como si lo hubieran regañado. Sí lo regañaron, ¿verdad? Pero lo regañó un siervo, un siervo de él. Y se fue y se acostó llorando. El rey de Israel. Vino Jezabel y vio al rey llorando y dice, ¿qué te pasa que no quieres comer? Y el rey le dice, fue que le pedí la viña a Nabot y no me la quiso dar. ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Qué haces ahí tirado? Come y bebe y alégrate, que mañana te voy a dar esa viña. Esa era Jezabel. Y Jezabel maquinó, porque Jezabel era una manipuladora. Por eso yo no creo, amado hermano, que a la gente se debe de manipular ni adentro de la iglesia ni en ningún lado. Se debería de manipular a la gente. Y muchas veces, las formas a veces que yo veo las predicaciones en algunos lugares, amado hermano, es como si los que están al frente estuvieran esclavos allá en la silla. Isabel le dice, no te preocupes, yo te consigo la Biblia. Y fue maquino, hizo unas cartas. Póngame a Nabot enfrente de la plaza del pueblo y buscar hombres malvados que testifiquen mentiras contra de él. Wow. Y así lo hizo. Mira qué clase de líderes habían allí. No habían líderes como Nabot que se pararan y dijeran, no podemos hacer eso, reina, no podemos hacer eso, rey, no podemos matar a un hombre inocente, no podemos acusarlo falsamente. No, ellos dijeron, está bien, y todo lo que usted nos diga, rey, lo vamos a hacer. Y buscaron dos hombres malvados que testificaran mal, cuando la Biblia dice claro, no levante falso testimonio contra nadie. Ellos buscaron gente malvada y lo pusieron en medio. Aquella gente dijo, no, Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey y contra todo el mundo. Nabot hizo esto y aquello y lo apedrearon.
al pobre hombre le mataron. Esa era la manipulación de Jezabel, esa era la manipulación, amado hermano, y la influencia de esta mujer malvada dentro del reinado del rey Acab. Y dentro de la iglesia muchas veces también se quiere levantar y hay que reprender todo lo que no se identifique con Dios, hay que reprender. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y la cosa es que las cartas venían de parte del rey, porque lo que pasa es que en la iglesia Jezabel conoce la Biblia y usa la Biblia para manipular y para hacer todo lo que tiene que hacer. Porque no es que sepamos la Biblia. Yo le digo a ustedes, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Y si yo fuera a preguntarle aquí cuánto leyeron la Biblia este año, toda, completa, quizá ninguno me levanta la mano. No sé. Puede ser que uno que otro la levante. Pero si vamos a leer la Biblia, es lo que quiero añadir hoy. Vamos a vivirla. Vamos a vivirla. Jezabel no vivía nada de la ley. Jezabel no vivía nada de la ley. Jezabel sabía todo de lo que tenía que saber acerca del reinado y cómo hacer esa carta falsa y cómo manipular a la gente y a los líderes y a los que estaban al frente. Pero no quería, no lo vivía, no vivía lo que tenía que vivir para el pueblo, para el reinado, para la iglesia, amado hermano. Se pintan como buenos, como humildes, como sencillos, pero son lobos rapaces metidos dentro de la iglesia. Aleluya. Vive Cristo, aleluya. El problema de Tiatira era que no era Jezabel, era el espíritu de Jezabel, porque Jezabel en su persona no estaba allí. Quizá había una mujer que se llamaba Jezabel, quién sabe. Quizá Dios se lo dijo a la iglesia para que pudiera tolerar la doctrina de Jezabel, el espíritu de que literalmente de Jezabel, un espíritu de seducción y de corrupción. Una vez cuando Jehú estaba matando a todos los de Acab y a toda la gente mala, porque Dios lo había escogido para que él sacara a todos los que no servían en Israel y iba a matar a Jezabel. Jezabel se pintó, se maquilló, se puso para verse más linda, más bella. Y yo no sé cómo esta mujer se podía ver, porque cuando uno es malo, hasta en el rostro se ve. Santo Dios. Sí, sí. Cuando uno es malo no hay pintura, no hay máscara que te pueda tapar. Tiene que Dios cambiarte tu corazón, y cuando tu corazón cambia, tu rostro cambia. Aleluya. Amén, aleluya. Tu cuerpo cambia, tu ser cambia, tu actitud cambia, todo cambia en ti. Hasta la gente dice, muchas veces, yo he visto este testimonio, a mí me pasó. ¡Wow! Tú como que te ves más hermoso, más brilloso, más lindo, más... No sé qué ha pasado contigo. Amén. Cristo pasó conmigo. Amén. Aleluya. Pero Jezabel se pintó y se maquilló para atraer a Jehú y también seducirlo, porque esa era su imaginación. Y Jehú no cayó en la trampa. Y murió Jezabel. El espíritu de Jezabel quedó vivito. El espíritu de Jezabel quedó vivito. Me acuerdo en una ocasión, para los que están aquí, que son un poco maduros, los que no son muy maduros, pues
entiendan que estas cosas pasan. Cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, se metió un espíritu de fornicación en todas las iglesias. No, perdón, no en todas las iglesias, diga, pero como en 8 iglesias de mi pueblo, aquí, aquello, yo me di de cuenta rápido, yo y Monse, no sé por qué, pero nos dimos de cuenta rápido. Mira, la iglesia de allá, la iglesia de aquí, la iglesia de aquí, la iglesia de aquí, y ya estaba llegando a la iglesia de nosotros. Y yo y Monse nos levantamos un día como a las 5 de la mañana y nos fuimos para la iglesia y nos paramos en el frente de la iglesia, allí que yo creo que todavía estaba de día, digo de noche. Y nos paramos allí y decimos, reprendemos todo espíritu de fornicación que no llegue a este lugar. Que no llegue. Y nunca llegó a nuestra iglesia, porque nosotros tenemos que saber discernir el espíritu de Jezabel, y después que discernamos, no es solamente verlo y discernir, es orar para que Dios lo elimine y lo quite. Toleras a esa mujer, Jezabel. No tanto, el problema no era tanto Jezabel, era el espíritu de Jezabel. Es el espíritu de Jezabel, el espíritu de seducción y de corrupción y de manipulación y de influenciar y de todas esas cosas de amado hermano, que enseñaba y seducía. Su influencia era doctrinal y moral, corrompía desde adentro y no desde afuera. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Chicago, había un puertorriqueño que era uno de los Aldermen. Aldermen tiene mucha influencia en Chicago. Yo creo que eran como 12 Aldermen, eran 12 sesiones de la ciudad. Ellos tienen una gigantesca influencia y había un Aldermen, se llamaba Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez era puertorriqueño y él representaba a la mayoría de los puertorriqueños que estaban por la ciudad de Chicago. Eran 150,000 en aquel entonces. Y me acuerdo que él era independentista. Independentista en Puerto Rico es el 12%, últimamente ha subido, pero era el 12% de la nación. Casi nadie en Puerto Rico quiere ser independentista, o sea, Puerto Rico se alía. Y le decían, oye, y no intentemos. ¿Por qué tú quieres ser independentista del cuerpo del pueblo americano, de los Estados Unidos? Si tú eres un alderman aquí en esta ciudad y eres ciudadano de aquí y en los Estados Unidos, ¿qué te está dando de comer? Y él decía, lo que pasa es que yo quiero matar al monstruo desde adentro. No es que yo esté de acuerdo con él. Yo no le voy a decir mi política en cuanto a eso. Estoy contento con mi política, lo dejo con eso. Yo voy a matar el monstruo desde adentro. Qué descarado. Pero desde adentro quería destruir el mundo. Pero no lo logró, ¿verdad? Esto es una sola ciudad de este país. Gracias a Dios. No lo logró. Ahora vamos a conocer el país. No sé si los puertorriqueños se dieron de cuenta quién era. Lo votaron. Ya no. La iglesia aceptó prácticas que Dios había prohibido por causa de esta mujer llamada Jezabel. Dios las había prohibido. Nosotros no podemos aceptar algo que Dios ha prohibido. Es que no podemos. Yo quisiera tolerarlo, yo quisiera. Pero yo tengo que tomar acción cuando algo que es prohibido netamente, claramente por la Biblia, se tolera dentro de la iglesia. No podemos.
Amén. No se puede. No se puede. Yo quisiera satisfacer a todo el mundo. Echarle los brazos y besarle la frente. Pero no, yo sé que no voy a poder. Si nosotros no podemos tolerar a Jezabel. Y gracias a Dios, pues, que Dios nos ha librado de eso. El problema no era Jezabel, era que se toleraba su doctrina. Jesús nunca dijo, Jezabel está ahí. Dice, toleras esa doctrina. La iglesia puede tener amor, fe y servicio, pero si tolera el pecado, pierde la aprobación de Dios. Yo le he dicho a ustedes, ¿verdad? De las, no digo las mujeres, que los hombres lo hacen porque yo lo he hecho. Que cuando están barriendo, no quieren recogerlo y llevarlo hasta allá, hasta el zapacón, la basura, levantan la alfombra y la tiran y la dejan ahí tapada con la alfombra, la basura. Y otra vez la ven que la uso, pero no la usan. Ahí se queda, quién sabe cuánto. Cristo no exige más de lo que ya pidió: santidad, verdad y firmeza. Retén lo que tiene hasta que yo venga. No es tiempo de retroceder, es tiempo de mantener la fidelidad. Mira lo que Dios le promete a los que vencen: autoridad sobre las naciones. Ya usted no tiene que preocuparse que si usted es de México, o es de los Estados Unidos, o es de Guatemala, o es de El Salvador. Ya usted no tiene que preocuparse de nada de eso. Usted va a ser, Dios le va a hacer que usted reine sobre las naciones. Usted sabe lo que es eso. Yo no sé qué nación Dios le va a dar a usted para que usted reine sobre ella. Quizá México, Guatemala, Puerto Rico. Pero nosotros vamos a reinar. Si nosotros aguantamos hasta el fin, no importa lo que venga, nosotros vamos a reinar sobre las naciones. Amén, aleluya. Amén. Vamos a tener autoridad sobre ellos. Cristo comparte la autoridad con los que vencen la tolerancia. Le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso? Dios va a bajar la estrella ya que sale todas las mañanas, la primera estrella que sale, y se la va a dar a usted. Le daré la estrella de la mañana. La recompensa es Cristo mismo, porque la Biblia menciona a Cristo como la estrella de la mañana. Lo que mejor recompensa: su presencia, su luz, su gloria. Yo cuando a veces oigo los testimonios de personas que han dicho que han visto a Cristo, hermano, es algo que se me hace difícil pensar cómo es. Pero ellos lo cuentan, que es una paz. Lo primero que todos los testimonios que yo he visto que son bíblicos, lo primero que mencionan siempre es que cuando están ante la presencia de Cristo mismo, cuando Dios a veces se le aparece a una persona, ellos sienten una paz. Usted nunca ha sentido un tiempo, aunque sean, porque a veces que yo he sentido una paz, a veces como hoy, mi familia se fue para Lorena y yo estoy solo en la casa, ¿verdad? Y a veces me voy de la iglesia y hay una paz. Y después llegan los muchachos y ahí se fue la paz. Pero la paz que vivía es aquí. Aleluya. Y esa nunca se va a acabar. Amén. Esa nunca se va a ir. Qué recompensa más linda, hermano, de tener esa paz que solamente Cristo da. Mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. Aleluya. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. Amén. Porque en medio de lo que está pasando, nosotros tenemos paz. Es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando aquel rey mandó a comisionar un retrato a un pintor, se la hizo bien difícil. Le dijo: yo quiero que tú me des un retrato
de lo que es paz. Yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo quiero un retrato que cuando yo lo mire yo sienta paz. Y el pintor dijo, wow, yo te podré dibujar esto, yo te podré dibujar aquello otro, cualquier diferente cosa, pero ¿cómo te puedo dibujar paz? Pero digo, pues déjame, yo voy a... Y empezó a dibujar y después vinieron y vieron el retrato del rey y el rey cuando vio el retrato, abrieron el retrato y había un caos en el retrato. Había una tormenta, dibujó una tormenta que estaba rompiendo los árboles, tumbando las casas y haciendo de todo. Pero el Señor te dije que me dibujara un retrato de paz. Y él le dice, hey, mira, allí detrás de la casa, en aquel árbol trepadito, hay un pájaro silbando. Eso es paz. En medio de aquella gigantesca tormenta, estaba aquel pajarito silbando. Eso es la paz que Dios tiene para mí, si no estamos convencidos. Amén. Amén. Y aunque a veces fallemos, lo bueno es que la Biblia le dijo a esta mujer, a esta mujer, que sabe, le he dicho que se arrepienta, porque Dios está bueno. Si ella se hubiera arrepentido, súper bien, todo, pegó, pero Dios perdona, no hay pecado que Dios no lo haga, no lo haga. Arrepiéntete, pero ella no quiso, pero Dios perdona, pero ella no quiso. Dios la iba a tirar en cama. Dice la Biblia al final, el que tiene oído, oiga. No todos escuchan, solo los que quieren obedecer escuchan. La victoria sobre la tolerancia trae autoridad espiritual y cercanía con Dios. Y Atira nos enseña a nosotros que el amor sin santidad es peligroso. El que podemos tener, la Biblia nos enseña que el servicio sin santidad es peligroso. La Biblia nos enseña que la paciencia sin santidad es peligrosa. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros tenemos, pero no hay santidad, es peligroso. La iglesia de Tiatira tenía amor, fe, servicio, crecimiento, pero perdió una de las cosas más importantes que nosotros como iglesia deberíamos de pedirle a Dios todos los días: discernimiento. Saber discernir entre lo bueno y lo malo, porque siempre hay gente que sabe mucha Biblia, pero no vive santidad. Y de ahí es que vienen las falsas doctrinas y los engaños. El amor sin verdad es engaño. La fe sin santidad es ilusión. Y el servicio sin discernimiento es peligro. El crecimiento sin corrección es corrupción. Ama con verdad. Sirve con santidad. Crece con discernimiento. Confronta lo que destruye y retiene lo que construye. Gloria a Dios. Y Dios le va a dar. Amén. El espíritu de Jezabel no es un demonio específico, porque yo no creo que los cristianos se deben meter demonios. Yo sé que quizá el 50% de ustedes, a pesar de que lleva conmigo mucho tiempo, no cree esto, pero yo no creo que los cristianos se deben meter demonios, se meten demonios.
¿Ok? Si usted es cristiano, ¿cómo usted va a tener a Cristo en el corazón y un demonio también allá? Eso no tiene. Si nos vamos a la lógica, eso no tiene ninguna lógica. No es un demonio específico. En la iglesia no puede haber demonio de por sí, sino un patrón espiritual. Representa actitudes, influencias, comportamientos que se oponen a la verdad de Dios. Es un espíritu de seducción espiritual. En Tiatira enseñaba y seducía a los creyentes a comprometerse con prácticas contrarias al evangelio. Es un espíritu de control y manipulación. Jezabel manipuló acá, manipuló al pueblo y manipuló sistemas legales para lograr su fin. Es un espíritu que busca destruir la autoridad espiritual. Amenazó a Elías, persiguió profetas y silenció la voz de Dios. El espíritu de Jezabel no busca atención, busca control. ¿Y cómo opera? Y con esto voy a terminar. El espíritu de Jezabel en la iglesia moderna. A través de la tolerancia espiritual. Jesús dice, toleras a esa mujer Jezabel. El problema no era su presencia, era la tolerancia. Cuando la iglesia deja confrontar el pecado, Jezabel encuentra espacio. A través de la seducción doctrinal, Jezabel enseñaba profundidades que no venían de Dios. Hoy se manifiesta como doctrinas que mezclan verdad con error, como los sabatistas. Y no me da, a mí no me da eso decirlo. La iglesia sabatista es una iglesia de falsa doctrina. Es una iglesia de falsa doctrina, por más buena gente que sean las personas que están ahí. Revelaciones que contradicen las escrituras. Oh, Dios me reveló esto. Que tú te tienes que ir de la iglesia a la iglesia. O Dios me reveló que tú te tienes que casar con mi hijo. O Dios me reveló que tú... Y revelaciones hay a dos por chavo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Espiritualidad sin santidad. Eso lo dejo rampante. Y gracia sin arrepentimiento. No hay gracia si no hay arrepentimiento. La gracia de Dios solamente se revela para los que sirven a Dios de verdad. Aparte de la tolerancia espiritual, la manipulación emocional. Jezabel usaba intimidación, culpa, presión para controlar. Hoy se ve el liderazgo que manipula en lugar de pastorear. Manipula. Tiene que hacer lo que yo diga y se acabó. Yo soy el pastor y yo tengo que ir. No aceptan disensión, no aceptan nada, no aceptan que nadie tenga su propia opinión. No, usted tiene su propia opinión. Liderazgo que manipula en lugar de pastorear. Personas que buscan influencia mediante división. Dividen para conquistar. Y relaciones donde la culpa reemplaza el amor. En Tiatira, Jezabel promovía prácticas inmorales bajo la apariencia espiritual. Hoy se ve cuando la iglesia normaliza conductas que la Biblia llama pecado. Como por ejemplo, usted sabe que casi la mitad de las iglesias de los Estados Unidos dicen que la homosexualidad es bien, cuando la Biblia le llama pecado. Cuando dicen a lo malo, bueno, el aborto, en muchas iglesias ya es tolerable. La homosexualidad, el vivir sin casarse. Tiatira, ella promovía prácticas inmorales bajo la apariencia espiritual. Hoy se ve cuando la iglesia normaliza conductas que la Biblia llama pecado. Nosotros no podemos. A través de la intimidación espiritual. Elías huyó por una amenaza. Hoy se ve cuando voces proféticas son silenciadas por miedo a la crítica, rechazo o presión social. El saber no destruye desde afuera, corrompe desde adentro. Señales de que Jezabel
o el espíritu de Jezabel está operando en una iglesia. Cuando la verdad se destruye para evitar confrontación, la iglesia pierde su filo profético. Cuando la autoridad espiritual se manipula para beneficio personal, el liderazgo se vuelve controlador en vez de pastoral. Cuando la inmoralidad se justifica con lenguaje espiritual, se usa gracia, amor o libertad para encubrir el pecado. Cuando la crítica destruye más que lo que edifica, Jezabel siempre ataca a la autoridad ilegítima. Cuando la iglesia se divide por influencia carismática no bíblica, Jezabel siempre crea facciones. El espíritu de Jezabel prospera donde hay pasividad espiritual, donde no luchamos por nuestra vida espiritual. Elías venció a Jezabel cuando recuperó su visión y su afirmación. La iglesia necesita liderazgo humilde, bíblico, transparente y responsable. Y no va a haber forma que Jezabel se pueda meter, por más que trate, si el liderazgo es así, o la iglesia entera es así, humilde, bíblica, espiritual, y que crea en la santidad. Amén. No solamente por dentro, sino por fuera. Una vez fui a una iglesia y me salí rápido porque me di de cuenta de algo. El predicador que iba a predicar, yo estaba sentado ahí en la banca. El predicador que iba a predicar, la camisa no tiene bolsillo. Yo tenía una cajita de cigarrillo aquí, de mentira ahí, de cigarrillo. No sé si se lo iba a fumar después de predicar. ¿Por qué? Pero lo estaba tapando. Santidad por dentro, santidad por fuera. La santidad por fuera no es solo el vestir, el decoro, como de la santidad, amado hermano, es vivir para Dios. Amén. Vivir para Dios. No hablemos mal del prójimo. No hablemos mal del prójimo. No hablemos mal del hermano. No hablemos mal de tantas cosas que hablamos mal. Y Dios nos bendice. Nosotros vamos para adelante. Con más calor que algo. Nosotros vamos para adelante. Amén. Por más ataques que vengan, nosotros vamos para adelante. Puede venir quien venga, esta iglesia va para adelante. Yo le voy a decir por qué usted no le tiene que tener miedo a la inmigración. Porque Dios prometió que esta iglesia es de él. Uno. Porque Dios prometió que iba a proteger esta iglesia. Dos. Porque Dios no echa atrás su palabra. Y si usted cree en Dios, olvídese que lo mejor está por venir para tu iglesia. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Y vamos a orar. Yo quiero, ¿qué se me hizo, Jorge? Abajo con los niños. Dile que lo quiero acá arriba. Yo quiero hacer una oración por Jorge, porque Jorge se va para México. Y como Jorge se va para México, nosotros tenemos que orar para que Dios lo bendiga allá en México, para donde él vaya allá en México. Dios lo bendiga, lo cuide, lo guarde, lo proteja. Y después vamos a presentar a la niña, a Ariana, a la niña del hermano Ari, la hermana Lili. Y gloria a Dios. Pero yo quiero orar por Jorge. Él se va a ir ahí, pero quiero hacer una oración
por el mensaje para que entre en nuestro corazón. Es un mensaje de conciencia, hermano, que nosotros vivamos para Dios. Busquemos cada día más del Señor. Si usted necesita la oración, siéntase en libertad de pasar al frente, oramos por usted. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el honor y el privilegio que es adorarte. Yo he predicado tu palabra y yo te suplico que tu palabra vaya y haga aquello para lo que tú la envíes y no torne atrás vacía. Sino, Dios mío, que tú la bendiga, Dios mío, y produzca fruto en nuestros corazones, fruto en nuestra vida, y nos haga mejores cristianos. Padre Santo, y que podamos reconocer cuando el mal quiere entrar y no lo dejemos. Cuando el mal o el espíritu de Jezabel quiera entrar, nosotros podamos reprenderlo en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén. Pasa por aquí que quiero orar contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por Jorge. Gloria a Dios para que lo bendiga allá en México. Amén. A él y a su esposa. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que él está un poquito triste porque va a dejar a sus padres por unos meses, pero también sé que está más contento que un perro con dos rabos que va a ver a su esposa. Gloria a Dios. Así que vamos a orar por él. Amén. Para que Dios lo cuide. Yo aprecio mucho a Jorge. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero orar por él. Amén. Y usted me va a ayudar. Incline sus manos hacia acá. Padre, venimos ante su presencia en el nombre de Jesús. Mira, Jorge, Dios mío, mira que va para México, Dios mío. Padre, yo te suplico que tú cuides, Dios mío, Padre Santo, ese viaje, Dios mío, que tú limpies, Dios mío, la carretera, Dios mío, que tú limpies, Padre Santo, el aire.